Que el Señor le bendiga y le guarde ricamente en esta hermosa tarde. Estamos contentos y agradecidos con Dios por permitirnos llegar hasta su hogar y que juntos podamos estudiar la bendita palabra del Señor, ya que tenemos la esperanza y la confianza en lo que Él dijo, que su palabra nunca regresaría vacía, sino que haría o cumpliría el propósito para el cual había sido enviado. Esta tarde quiero hablarle de un tema muy importante. Bueno, todos los temas de la Biblia son importantes, pero quiero que note usted algo muy interesante en esta tarde. Vamos a hablar, el tema es muerte entre el templo y el altar. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, vamos a escudriñar la palabra de Dios para entender esto que el Señor ponía en mi corazón y que hemos estado estudiando durante algún tiempo y quiero compartírselo a usted en esta hermosa tarde. Hay tres preguntas que debemos hacernos, y esas tres preguntas obedecen a algo. Por ejemplo, a la orden que le fue dada al rey Ezequías: ordena tu casa. Esa orden fue dada no para Israel, sino para el rey. O sea, me hace pensar de que las órdenes de Dios son específicas. Y cuando Dios manda a ordenar su casa, fabuloso fuera que todos los que escuchan la palabra de Dios pusieran en orden su casa. Lastimosamente hay personas que no les interesa esto. Y prueba de ello es de que vamos a oír personas con diferentes opiniones, y en realidad hay gente que, mire, hay gente que lo único que le interesa es lo material. Que toda esta situación se resuelva para tener sus asuntos materiales. Lo único que les interesa es dinero. Y muchos de los siervos de Dios están añorando que regrese los tiempos de bendición para volver otra vez a aquellos que estaban habituados al dinero, aquellos que estaban habituados a todo ese tipo de cosas. Entonces, lo único que les interesa es eso. Pero habemos un grupo de personas que nos debe interesar la palabra de Dios o el contenido que ésta tiene. Y vamos a entrar en materia sobre este asunto. Dijimos, ordena tu casa. 2, el tiempo para ordenar la casa. O sea, el Señor habló en Apocalipsis, le dio a la iglesia, le dio la oportunidad, capítulo 2, verso 21, y le he dado la oportunidad, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ojalá nosotros estemos aprovechando el tiempo que Dios nos está dando. Sea A, sea B, sea C, todo el mundo tiene diferentes opiniones y todo el mundo está jalando agua para su propio molino. Pero a nosotros nos debe interesar lo que la Biblia dice y prepararnos para el eminente encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Como iglesia del Señor Jesucristo, eso es lo que nos tiene ahorita, o nos debería tener en la mente para estar preparados. Y número 3, ¿qué resultado hay del tiempo que Dios nos ha dado? Al salir de toda esta situación, miraremos el resultado del tiempo que Dios nos dio. Si se pudo aprovechar o se desperdició. Eso será una evaluación que cada familia hará y cada ministerio hará de todo esto. Pero me llama mucho la atención en el pasaje en sí. Se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Y vamos a leer lo que la Biblia enseña. El versículo 1 dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beersheba.
E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Es de entender de que tenía 7 años, era un niño cuando fue puesto en el trono. Un niño no sabe gobernar, un niño no sabe reinar. Era obvio que el niño tenía que crecer, hacerse joven, hacerse adulto. Y cuando Joás crece, pues dice la Biblia que reinó 40 años en Jerusalén. Quiere decir que Joás alcanzó una edad de 47 años. En ese desarrollo, en ese crecimiento, él comenzó a ver algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es que hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sumo sacerdote Joiada. Joiada era el sumo sacerdote, llegó a ser tan íntimo de Joás el rey que lo aconsejaba, lo apoyaba, lo ayudaba, estaba con él. Y ¿quién no quiere tener un consejero al estilo del sumo sacerdote Joiada? Un hombre de Dios. Todos quisiéramos tener a la par un hombre o una mujer de Dios que nos pueda orientar, que pueda orar por nosotros, que nos pueda aconsejar en el buen camino de la santidad. Porque no todo consejero es bueno. Hay malos consejeros. Pero estoy hablando de los consejeros correctos. Entonces, el verso 4 dice, y después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Joás fue uno de los restauradores. La casa de Dios, él vio que la casa necesitaba arreglos. Vio que la casa de Dios necesitaba modificar algunas cosas estructuralmente para enriquecer y embellecer la casa de Dios. Y entonces aconteció eso, que él fue uno de los que restauró la casa del Señor. Pero sucede algo muy interesante en esto, que mientras Joás crecía y estaba en ese desarrollo, el Señor en el verso 17 dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Es increíble que la Biblia nos muestra con esta precisión cómo un hombre que se había dado a restaurar la casa de Dios, ahora cae en corrupción, ahora descuida la casa de Dios. Es la figura de la vida de muchos llamados evangélicos. Empezaron bien. El problema aquí no es cómo uno empieza, el problema es cómo uno termina. Muchos empezaron bien, pero hoy realmente su vida espiritual son escombros, son una tristeza, es de lamentar la condición espiritual de muchos de los llamados evangélicos. Y lo más tremendo de todo, que uno los oye hablar como que si estuvieran en plena comunión con Dios. Y no es verdad. Pero esto había sucedido en este asunto. En el verso 19, les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Dios siempre está interesado en que su pueblo regrese, en que deje de hacer lo malo y póngase a hacer lo bueno. El verso 20 nos interesa. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo así: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Esta es una sentencia terrible para aquellos que juegan al evangelio, para aquellos que han prostituido los púlpitos de Dios, para aquellos que no toman en serio las cosas de Dios, para aquellos que han ensuciado las cosas santas de Dios. Así como lo han abandonado,
Dios también los dejará. Ahí está la palabra del Señor. Y dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey, ¿quién era el rey? Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Zacarías fue muerto porque a Joás no le agradó que el profeta Zacarías llegara a censurarlo. Es lo que sucede hoy. ¿Cuánta gente, en vez de agradecer que les llamen la atención, muchos de los llamados líderes que ostentan cargos dentro de las iglesias, que están mal delante de Dios, no pueden recibir una censura? Si alguien tiene la osadía de decirles tal cosa, aquí mataron a pedradas a Zacarías. No es de extrañar de que muchos ministros sean objeto de censura, porque los detractores están dentro de las mismas congregaciones y mayormente los que se oponen son los que viven mal, son los que están desagradando a Dios, y entonces muere de esa manera terrible. Existía en el altar, existía el atrio inferior o el exterior y el interior. Y entonces estaba el lugar santo y el lugar santísimo, lo que ocupaba ya el templo. En el atrio interior estaba el altar de bronce, el altar del sacrificio. Y el altar exterior era donde estaba la gente. La gente estaba allí donde habían escuchado. Pero por mandato del rey, se pasaron del atrio exterior al atrio interior. Mire qué tremendo. Esto muestra la dureza de los corazones del pueblo. Es increíble que hay gente que ha perdido todo respeto, toda vergüenza. Es increíble, hermano. Y hay gente que perdió el temor de Dios. Hay gente que se atreve a manejar las cosas de Dios. ¡Qué tremendo! Da pesar de ver gente que hasta con privilegios, que no tienen miedo, no tienen temor de tocar las cosas santas de Dios. Es más terrible para una persona de esas que juega el evangelio. Y por esa razón, la dureza del corazón del pueblo, cuando el corazón se endurece, a la gente la tiene sin la menor preocupación. La gente pierde el temor de Dios, el respeto por las cosas de Dios. Sería preferible que mucha gente que juega el evangelio, muchos de los que solapadamente se emborrachan, que beben licor, que son mal hablados, que tienen una vida promiscua, oculta, sería preferible que se fuera de una vez al mundo y que dijera que nunca ha sido cristiano y no poner en vergüenza el evangelio del Señor. Pero pareciera como que el Dios de la Biblia es un Dios que está indiferente a esto, como que Él no tiene nada que ver con la tierra. Eso es lo que la gente cree. Pero Dios es vengador de toda injusticia. Y las iglesias se establecieron con un fin. Se supone que son casa de oración, son casa de Dios. Dios traerá juicio a toda esa gente que ha jugado, que ha pervertido las cosas santas de Dios. Aquí lo podemos ver de una manera interesante. Joiada le había dado protección, le había dado consejo, había sido tutor. El sumo sacerdote tenía 130 años cuando murió, pero eso no le importó a Joás. No le importó que había sido su consejero, un hombre ya anciano, y no le importó. Fue más la ira.
sobre Zacarías porque le llamó la atención. Fue más el enojo, porque le estaba diciendo una verdad. Arrepiéntete. No crea usted, cuando la gente está viviendo mal y uno les habla un mensaje así como esto, es como echarle agua fría o agua caliente en la espalda. Se enojan, no reflexionan. Y por esa razón podemos ver aquí algo interesante. En esto podemos observar cómo el control de Satanás puede ganar sobre una persona. Es increíble. ¿Sabía usted y le parecerá extraño lo que le voy a decir? Pero hay gente ministrando en las iglesias endemoniados. Sí, así como lo oye. Hay gente que se sube a los púlpitos que están poseídos por demonios. Cuando la gente pierde todo el respeto por los santos de Dios, hermano, se prostituye. Y cuando una persona, la Biblia habla de prostitución, habla de la prostitución espiritual. La Biblia enseña categóricamente cuando una persona ha estado en Dios y se aleja, su condición es más peor, su condición es más terrible. Lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. ¿Se recuerda usted que cuando el espíritu malo sale, va a dar por ahí su paseo y regresa a la casa donde salió? Y cuando la encuentra vacía, trae otros 7 espíritus peores de los que estaban, peor del que estaba ahí. Y algunos que manejan una teología extraña dicen, no, eso era solo un símbolo, eso era para el pueblo de Israel, pero eso no tiene nada que ver porque una persona, esto y lo otro. Hay personas que dan miedo. No estoy hablando de las personas inconversas. Estoy hablando de personas que están dentro de las congregaciones, que hermanos, están poseídos por demonios. Hay demonios profetizando en las iglesias. Hay demonios haciendo la liturgia de las iglesias. Sí, así como lo oye. Personas endemoniadas. Cuando alguien quiere llamarlos a la reflexión, se enojan. Se espantan. Algunos estarán diciendo, no, eso no puede ser posible. Y sus teologías raras. Hermano, eso es una realidad. Cuando la gente no se llena de Dios, se tiene que llenar de algo. O dígame usted, ¿o será de Dios que una persona que tenga hasta privilegios en una iglesia que está en pleno adulterio pueda subir al púlpito y que ministre en adulterio? ¿Es eso válido? ¿Cuánto ladrón y estafador hay en las iglesias y así ministran? ¿Es eso agradable a Dios? ¿Es eso lo que Dios pide? De ninguna manera. Pero como se perdió el respeto y el temor de Dios, y muchos pastores que solamente están ahí de estampa, ya perdieron la autoridad. Todo el mundo hace en las iglesias lo que se les da la gana. Y el Señor fue categóricamente cuando dijo, mi casa será llamada casa de oración. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Voy rápido por algo que quiero que veamos dentro de la palabra de Dios. Y cuando una persona está bajo esa situación, hombres perversos, inicuos, hombres desobedientes a los padres, hombres perversos, no me va a decir usted que son de persona de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y por esa razón a Zacarías le dijo, Jehová lo vea y lo demande. Y murió, expiró. Y estaba en 2 dimensiones. Y Dios lo trajo a juicio. Yo a veces me pongo a pensar en ese tipo de personas, en ese tipo de iglesias donde el Espíritu Santo ya hace rato que se fue. Son escombros espirituales. Hace la gente unos desórdenes horribles ahí. Pero lo primero se cumplió en la derrota por los asirios. Joás fue derrotado por los asirios. Y la segunda fue su propia muerte por parte de sus siervos.
Sus mismos siervos lo mataron. Y hay gente que se preguntará, hay gente que está así ministrando en las iglesias. Con todo esto de lo que está pasando en nuestro país, de que nos tienen encuartelados, que cualquiera puede subir a este medio de transmisión. Cualquiera se anima a decir un montón de burradas. Cualquiera se anima a decir un montón de tonteras. Que no viven para Dios. Su meta no es Dios. No están consagrados a Dios. Y un consejo para los hermanos: guárdese para Dios. Guárdese para Dios. Conságrese para Dios. Porque repito, mientras todo el mundo está orientado, ahorita usted ve noticias, unos por el virus, otros por la economía, los magnates están viendo cómo hacen más dinero. La avaricia y la codicia no tienen límites. Y donde deberíamos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos hemos desenfocado de eso. Pero Dios en su misericordia nos está dando tiempo. Ordena tu casa. Pon en orden tus cosas. Dios te ha dado tiempo. ¿Cuál es el resultado de ese tiempo? Sea el nombre del Señor glorificado y bendecido el nombre maravilloso del Señor. En este pasaje es interesante porque este pasaje que le estoy hablando precisamente de la Biblia acerca de Zacarías, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 23, verso 35. Mira lo que la Biblia dice. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ese evento que pasó en segundo libro de Crónicas, el Señor lo está haciendo referencia aquí, porque la muerte de Zacarías apedreado no fue un mito, tampoco era una historia. La muerte de Zacarías fue un evento histórico, fue real. A Zacarías lo asesinaron. ¿Qué es lo que está pasando hoy en los templos? Muerte entre el altar y el templo. Hay gente que proclama tener vida y que están en una iglesia avivada, cuando en realidad están en escombros espirituales, están muertos, no tienen vida en sí mismos. Bullas son, hacen un montón de cosas, pero no tienen vida en sí. Y el Señor lo llamó a la reflexión. Ese evento iba a ser vengado, ese evento iba a ser traído a la memoria. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y eso lo podemos observar. En el año 70 con el romano Tito, que destruyó el templo, esa profecía se cumplió. La sangre fue demandada. ¿Usted cree que hay gente que se quedará impune con todo lo que están haciendo con las cosas de Dios? ¿Usted cree que podrán salir bien librados de todo eso? El hecho que a algunas personas no les pase nada no significa que Dios está indiferente de esa situación. No. Quien vela por su palabra es Dios. Y el que va a traer a juicio todo ese tipo de cosas es Dios. Por esa razón, debemos de tener mucho cuidado con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son santas. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y aquí quiero entrar a un punto muy interesante. Ya hablamos sobre el orden. Ordena tu casa.
¿Dios te ha dado tiempo para que ordenes tu casa? ¿Cuál es el resultado de ese tiempo que Dios te ha dado? O en otras palabras, ¿cuáles son los resultados y cuál es la recompensa de ese ordenamiento para Dios? Bueno, en ese sentido, hay algo muy interesante y queremos observarlo. Y no quiero que pierda la secuencia, ponga mucha atención lo que le voy a enseñar ahora. Ponga mucha atención a lo que vamos a decir ahora. Por ejemplo, ¿se recuerda usted lo que el Señor le dijo en el capítulo 23 de Lucas, versículo 43? Cuando el Señor está en la cruz, ya para morir, ¿se recuerda usted que lo pusieron en medio de dos ladrones? Uno bueno y uno malo. No es tal cosa, ¿verdad? Pero uno de ellos le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces el Señor le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana. Mire lo que le dijo el ladrón, que es lo que mucha gente no ha logrado entender. El ladrón era ladrón. Como buen judío, habían escuchado hasta la saciedad la ley. Porque desde que eran niños venían escuchando la ley. Entonces él había oído del reino milenial. Cuando el Señor regresara a establecer su reino en el monte Sión, en el monte de los Olivos, de lo cual ya hemos platicado antes. Entonces de ese reino estaba él hablando, el ladrón. Cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, porque fue lo mismo que le dijo a Marta, ¿crees que tu hermano resucitará? Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿A qué día le estaba hablando? El día cuando el Señor viniera a establecer el milenio, el año milenial. Pero el Señor corrigió ambas cosas. Porque a Marta le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y su hermano Lázaro resucitó. Y al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué paraíso se refería? Y aquí es donde quiero que ponga atención. Recalco esto porque cuando la gente no pone atención, después es muy fácil decir, el pastor dijo alguna cosa. Y aprovecho para decirle a los hermanos, por favor, deje de estar escuchando otros mensajes. Deje de estar escuchando a otros predicadores. Porque después es el fastidio. Fíjese que usted dijo tal cosa, pero allá dicen tal cosa. Por eso le digo que ponga atención. Por eso le digo que mire que le estamos enseñando la palabra de Dios y lo llevamos paso a paso para que usted entienda, para que usted aprenda. Pero por favor, hermano, déjenme de estar oyendo otro tipo de mensajes, máxime cuando la gente no entiende de escatología, lo van a confundir. Y usted va a terminar entre Jerez y la frontera, no va a saber ni a quién creerle. Por eso le digo yo, ponga atención. Entonces le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué paraíso se refería? Bueno, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, en el versículo número 22. ¿Se recuerda usted? Esta es una historia, esto no es una metáfora, tampoco es una parábola. Esto es una historia, porque una parábola no cuenta de nombres propios. Aquí dice que ayudaba Lázaro y el rico. Entonces, cuando una historia cuenta con nombres propios, no es una metáfora ni una parábola, es una historia. Y una historia es algo que realmente sucedió. Aunque aquí hay muchos detractores, que no existe el infierno, que esto y aquí, eso es asunto de ellos. Estamos viendo lo que la Biblia enseña. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Ponga atención. El seno de Abraham y el infierno estaban debajo de la tierra. Solo los dividía un abismo. ¿Cuál era la diferencia? El seno de Abraham era un lugar de tranquilidad, era un lugar de paz. Se le llamó el seno de Abraham y a eso se le llamaba paraíso. Había un abismo y frente estaba el Hades, el infierno, que era un lugar de tormento, fuego y sufrimiento. Los dos estaban acá. Solo que mientras en el mismo perímetro, como Dios es Dios y Él sabe lo que hace, mientras que el paraíso era un lugar de paz, el Hades, el infierno, es un lugar de tormento. Muchos dicen de que eso era una metáfora, que solamente era un símbolo. No es cierto. El infierno es real, como lo es el cielo. Y entonces, ¿qué pasó con el ladrón? Bueno, ellos fue al paraíso. ¿A qué paraíso? A ese paraíso que estaba en la tierra. Ahora, surgiría una pregunta. Entonces, ese es el paraíso. Si usted me está siguiendo y está prestando atención, ese paraíso, el Señor Jesucristo, ¿quiénes estaban ahí? En ese paraíso. En ese seno de Abraham, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, ya vimos en el pasaje de Mateo, capítulo 23, verso 35, dice que estaba, le leo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. ¿Quiénes estaban ahí en el seno de Abraham? Desde Abel y el último huésped, el ladrón. Todos los que murieron bajo la ley. Recuérdese que Abraham, cuando Abraham se le puso el seno de Abraham, se lo puso Dios, la ley vendría 430 años después. O sea que no era por la ley. Abraham fue después de los patriarcas, de Abel. Es todos los que murieron. Por eso Romano capítulo 2 explica. Los que sin ley han pecado. Y ahí es donde muchos se confunden. El que sin ley pecó, entonces está... No. El que sin ley pecó, sin ley será juzgado. El que por la ley pecó, por la ley será juzgado. O sea que sáquese de la mente de que como no había ley, como no había conocimiento, Dios puso ley en nuestro corazón. Ese es otro tema que más adelante lo vamos a ampliar, pero quiero que usted note cómo funcionaba esto. Desde Abel hasta el último, que es el ladrón, estaban en ese lugar. Cuando Jesús llegó a ellos a dar testimonio. Solo, quizás parafraseando, ¿qué cara pondrían los que estaban todos en el paraíso cuando vieron entrar al Señor Jesús con su acompañante? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora, ellos todavía continúan ahí de ninguna manera. Porque cuando Cristo resucita, gloria al nombre maravilloso del Señor. Cuando Cristo resucita, en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 52 y 53, dice, y se abrieron los sepulcros. Empecemos del 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿De qué santos? Y eran muchos.
¿A qué santo se refiere? Hasta aquí nadie había muerto por Jesús. Entonces, ¿a qué santo se refiere? Sí, a los que estaban en el paraíso. Los que desde Abel hasta el ladrón estaban ahí metidos. Y cuando Jesús muere y resucita, sacó, según nos dice Efesios, subiendo a lo alto. Habla de la resurrección de Jesús. Llevó cautiva la cautividad. ¿A quiénes liberó? A los que estaban en el paraíso. Hablo del paraíso terrenal. Ahí los liberó. Los liberta, salen de los sepulcros, van a la ciudad, se le presentaron a muchos. ¿Y qué pasó con ellos? Ya habían resucitado. Entonces algunos estarán pensando, ¿y qué fue de ellos? ¿Andarán en espíritu ahí volando en el karma? No, no, nada de eso. Simple y sencillamente, al resucitar, suben ahora al paraíso. Ya no al paraíso terrenal, sino ahora suben al paraíso de Dios. Y eso nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, carta a los Corintios. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Segundo libro de los Corintios, capítulo 12, empezando desde el versículo 2. Preste atención. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. Ojo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le fue dado al hombre expresar. Ahora Pablo es arrebatado en el Nuevo Testamento al paraíso. Describe con precisión su lugar estratégico, geográfico, por así decirlo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, el lugar de Dios. Existe un primer cielo, un segundo cielo, y el tercer cielo le pertenece a Dios. Ahí se encuentra el paraíso. Ahí fue llevado Pablo al tercer cielo y dice que fue arrebatado al paraíso. Regresamos. Todos los que resucitaron en Jerusalén, los santos, ¿a qué paraíso fueron? Solo los cambiaron de lugar. De un paraíso a otro. O sea, de un paraíso terrenal a un paraíso celestial. Y espero que estén tomando atención, porque esto es una tremenda bendición. Entonces, resucitaron y subieron al tercer cielo, donde está el Señor. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes en Jesucristo? Suponiendo que alguien muera hoy, ¿a dónde va? Sí, a ese paraíso. Si ha creído en Jesucristo y le ha entregado su vida a Jesús, y usted vive para Dios, y realmente su vida es Cristo, usted muere en Cristo, se va para allá, al paraíso, al tercer cielo. Los que mueren sin Cristo se perdieron por la eternidad, porque entrará al Hades, al infierno. Pero esa no es la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego. Por eso, ¿cuál es el resultado de lo que Dios, del tiempo que Dios nos está dando? Y mire, voy rápido por asunto de tiempo, pero entra algo bien interesante acá. Ese era el tiempo de los patriarcas. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Repito, los que mueren en Cristo se van al paraíso del Señor, en el tercer cielo. Ahora no me pregunte usted dónde están. Yo solo sé que están en el tercer cielo. El lugar no lo sé. Dios lo sabe. Ahora, ¿qué pasa con el segundo grupo?
Sencillo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 51. Mire, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero a la final trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se recuerda usted el dato que le daba a usted de la General Electric? ¿Cuánto es un abrir y cerrar de ojos? 11 centésimas de segundo. En español, 11 veces 100 por segundo. Es una velocidad increíble. Así será el arrebatamiento. Así lo dice ahí, yo lo creo. Yo creo la Biblia, creo la palabra de Dios. La Biblia dice de que el pez se tragó a Jonás, yo lo creo. Pero si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó el pez, yo también lo creería. La gente cree un montón de tonteras. La gente cree un montón de burradas que escucha. Es increíble. Gente inteligente, gente pensante, que cree en un montón de bobadas, herejías que les han dicho. Como no tienen la revelación de Dios. Por eso el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque las debe discernir en el Espíritu. Por eso usted ve gente profesional, muy bien educada, creyendo unas tonteras, que dice uno, ¿cómo es posible que haya gente que crea eso? Pero así está la situación. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo. Ahora, la carta de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, empezando desde el versículo 14, mire. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, que los que han muerto, los que mueren hoy y están en el paraíso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. En este pasaje, dos cosas. Pablo se incluyó porque él entendió que el arrebatamiento podría suceder en sus días. Por eso él dijo, luego nosotros. Obviamente no fue así porque él murió. Ya han pasado varios miles de años ya. Y número uno. Y número dos, los del arrebatamiento jamás verán muerte. Estos del arrebatamiento jamás conocerán la muerte. Qué privilegio para algunos que Dios los ha guardado para darles ese privilegio, que no conocerán muerte, sino en un abrir serán transformados. Y eso sucederá. Los escépticos dicen, eso es una fábula. No, esto es una verdad. Y va a pasar. Y va a suceder. Entonces, los que han muerto con él, así de sencillo. Mire, todos los que están en el arrebato, todos los que están en el paraíso, han muerto en Jesús. A la final trompeta, al final del arrebatamiento que está por suceder, salen de ahí. Sus cuerpos les son devueltos. Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Sus cuerpos les serán devueltos, solo que cuerpos glorificados. Y nosotros que estemos vivos, si es que yo estoy vivo, yo quisiera nunca conocer muerte. Pero no sé si eso me está reservado a mí. Pero ya sea por el arrebatamiento o que el Señor me llame a su presencia, una de dos va a suceder. Ahora mire esto. Serán arrebatados
juntamente con Él en las nubes. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor viene a traer a su novia a la iglesia? ¿La viene a traer para volverla a meter al paraíso? No, ya no. ¿Y entonces a dónde va? Ahora van a la presencia de Dios. Ahora van a las bodas del Cordero, donde hay una fiesta tremenda. Allá todavía los tienen en stand-by, en reposo, porque todavía falta un grupo de personas para completar el número de la iglesia. Sea el nombre de Dios glorificado. Y en griego, a este arrebatamiento se le llama parusía. Y por esa razón estamos expectantes de lo que Dios va a hacer. Y por asunto de velocidad y por asunto hay muchos detalles que quisiera abordar, pero quizás en otra ocasión lo vamos a lograr. Y hay un tercer grupo de resucitados. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Santo es el nombre maravilloso del Señor. 20 de Apocalipsis, verso 4 y 5. Mire, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muchos han incluido ya la iglesia. ¿Se recuerda usted que la iglesia aquí no aparece? La iglesia está, se la llevan en el capítulo 4 de Apocalipsis y regresa en el capítulo 19 con el Señor. Del capítulo 6 al capítulo 18, la iglesia no aparece, no se le menciona. No está allá en las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora, algunos que dicen que ahí está la iglesia, pues que le aprovechen la tribulación y ese será el problema de ellos. Pero la Biblia no enseña eso. Y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y muchos han confundido esta primera resurrección con los del arrebatamiento. Los del primer grupo son los del Antiguo Testamento. Ya vimos qué pasó con ellos. En la resurrección de Jesús salen y se los llevan al paraíso. Segundo grupo, los de la iglesia. Son los muertos en Cristo, resucitan primero, y los otros son arrebatados y juntamente con ellos en las nubes y se van a las bodas del Cordero con el Señor. Tercer grupo. Este tercer grupo de esta primera generación, de esta primera resurrección, son los que mueren en la gran tribulación, donde les predicaron 144,000 evangelistas. ¿Se recuerda usted que ya hemos abordado el tema? Estos evangelistas les predican y todos los que mueren en la gran tribulación son los del capítulo 6 de Apocalipsis, del verso 9 al 11, que están bajo el altar y claman, ¿cuándo, Señor? Y Dios les dice, Señor, espérense un momento hasta que sean completados sus hermanos. Estos que mueren en la gran tribulación, estos son los que resucitan cuando Jesús venga. En el capítulo 19, cuando Jesús aparece con la novia, estos que murieron en la gran tribulación en Cristo resucitan. ¿Para qué resucitan? Para entrar al milenio. O sea, hay tres grupos. La iglesia que viene con Jesús, los que resucitan de la gran tribulación. Solo que aquí hay una pequeña diferencia, mientras que los que vienen son ya esposa, los que resucitan de la gran tribulación son salvos, pero servirán nada más en el templo, no son esposa. Gloria al Señor. Y el tercer grupo, el grupo de judíos que estuvieron vivos, que Dios los mantuvo vivos en la gran tribulación, entrarán vivos al milenio, ahí a establecerse en el milenio, y eso es, ahí comienza otra etapa acerca del año milenial, y esos vivos son los que se multiplican en el año milenial.
Ahora, ¿qué pasa entonces con aquellos que mueren sin Cristo? O que mueren mal, o que mueren en pecado. Se perderán. Entrarán al Hades, al infierno. ¿Y cuando lo sacan de ahí? Ellos salen hasta el final del milenio. Porque dice la palabra del Señor de que el infierno y la muerte entregará sus confinados. Ahora se imagina usted, además del... Y ahí es donde la gente no concibe eso. ¿Cómo puede ser un Dios de amor que envía a la gente al infierno así y sufrir por la eternidad? Así dice la Biblia. Donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Tormento eterno. Para usted que me escucha tiene la opción de creer o no creer. Pero por el hecho de que usted no lo conciba no significa que la Biblia no es verdad. La Biblia es verdad. El hecho de que usted no quiera asimilarlo porque le da miedo, le da temor, no significa que esto no es verdad. Es verdad. Por esa razón es de que seguimos predicando la palabra de Dios. Porque Dios no quiere que nadie perezca. ¿A qué perecer se refiere? A la muerte eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Verso 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es palabra de Dios. Por eso que muchos se evaden Apocalipsis porque les da miedo, les da temor. ¿Pero por qué le va a dar miedo? ¿Y por qué se le va a ocultar eso a los hermanos si desde el momento usted se convierte a Cristo y su vida a Jesús, a usted le corresponde saber desde Génesis hasta Apocalipsis? No tiene por qué darle miedo. ¿Sabe por qué muchos tienen miedo? Porque no viven para Dios. No se están guardando para Él. Viven una vida tan deficiente. Por eso es que tienen temor. Por eso es que tienen miedo. Y a esa venida de Jesús al Monte de los Olivos, Monte Sión, se le reconoce como en griego Epifanía. El Señor literal aparecerá ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y si esta pandemia todavía continúa, no sabemos qué directrices vaya a tomar el gobierno, vamos a seguir hablando, vamos a hablar del año milenial. Esto es fabuloso, es interesante para aquel que está en Cristo. Bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si le has entregado tu vida a Cristo y vives para Él y te has guardado para Él, no tienes nada que temer. Solo adóralo, bendícelo, sírvele, prepárate para el encuentro con tu Dios. Antes que sea demasiado tarde. Si yo no creyera que esto es verdad, llevo 39 años de estar predicando este evangelio. Si yo no creyera que esto es verdad, yo dejaría de predicar. Me dedicaría a otra cosa. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Pero la Biblia es verdad. Y he predicado acerca de esto porque creo que el infierno es verdad. Si existe un cielo, tiene que existir un infierno. Si existe Dios, tiene que existir un diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Por esa razón, hemos hablado de esto. Vive para Dios. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.